En el amanecer de los tiempos, antes de que el hombre alzara la vista a las estrellas con asombro, el cosmos era un lugar de poder crudo y terrores primigenios. Urano, el cielo, había sido destronado por su propio hijo, Cronos. Y Cronos, el titán del tiempo, gobernaba con una garra de hierro, forjada no tanto en la fuerza, como en un miedo devorador, pues una profecía, como un eco oscuro de su propio crimen, le susurraba al oído: uno de sus vástagos lo derrocaría. Así, cada hijo que su esposa, la titánide Rea, traía al mundo, era un terror renovado. Hestia, la llama sagrada; Deméter, la tierra fértil; Hera, la futura reina; Hades, el señor de las profundidades ocultas; Poseidón, el agitador de mares. Uno tras otro, eran arrancados del abrazo de su madre y engullidos, enteros y vivos, por la fauce insaciable de su padre, prisioneros en las entrañas oscuras del mismísimo tiempo. Pero el corazón de una madre es un abismo de astucia cuando la desesperación la acorrala. Cuando el sexto hijo nació, en la isla de Creta, bajo el estruendo de los escudos de los curetes que ahogaban sus llantos, Rea engañó a Cronos. En lugar de su hijo, le entregó una piedra envuelta en pañales, y el titán, ciego de miedo, la devoró sin dudar. Ese niño era Zeus. Criado en secreto, nutrido con la leche de la cabra Amaltea y la sabiduría de las ninfas, creció hasta convertirse en un dios joven, vibrante de un poder que aún no comprendía del todo. Pero en sus venas bullía la injusticia sufrida por sus hermanos, y en su mente comenzaba a tejerse un plan tan audaz, tan impensable, que podría rasgar el tejido mismo del destino o condenarlo para siempre. Metis, la astuta, le proporcionó el conocimiento y el arma, una pócima capaz de obligar a Cronos a liberar su carga robada. El primer punto de giro había llegado. Ya no había vuelta atrás. Zeus, el hijo olvidado, el vengador silencioso, se encaminó hacia la fortaleza de su padre, el corazón latiendo como un tambor de guerra. ¿Cómo un solo dios, por muy destinado que estuviera, podría acercarse al titán devorador? Cada paso era una apuesta contra la eternidad. El aire se podía cortar con el filo de la anticipación. Allí estaba, el joven dios, sirviendo al padre que había masacrado a su estirpe. Ofreció la copa. Cronos, con la sed propia de quien lo consume todo, bebió. Un silencio denso, un instante que se estiró hasta el infinito. ¿Había funcionado o había sellado su propia perdición? Y entonces, el efecto. Un rugido que no era de poder, sino de agonía, brotó de Cronos. Primero Hestia, envuelta en una luz trémula, fue expulsada, cayendo al suelo, desorientada pero viva. Luego Deméter, con la palidez de la tierra en invierno. Hera, con una dignidad maltrecha pero intacta. El caos se apoderó de la estancia. Cronos, aullando, se dio cuenta del engaño, de la traición. Y fue entonces, en medio del pandemonium, cuando Poseidón, con la fuerza de un maremoto contenido, y Hades, con la oscuridad helada del inframundo aferrada a él, fueron violentamente regurgitados, que el plan de un rescate sigiloso se hizo añicos. El Midpoint Reversal. Zeus, viendo a sus hermanos vulnerables, supo que el tiempo de las sombras había terminado. Quizás una capucha cayó o una mirada desafiante lo delató, pero Cronos lo vio. Vio a su hijo, el que debió ser devorado, el instrumento de la profecía, de pie ante él. La furia del titán del tiempo fue terrible. El universo pareció estremecerse.
Los hermanos recién liberados, aún débiles, desorientados por eones de oscuridad, apenas podían sostenerse. Zeus, aunque imbuido de una fuerza divina, era uno contra el terror que había gobernado eras. Cronos, herido en su orgullo y su cuerpo, acorraló a los jóvenes dioses. La esperanza, tan brillantemente encendida, pareció ahogarse en una oscuridad aún más profunda. Este era el punto bajo, el abismo de la desesperación. ¿Había sido todo en vano? Pero en ese instante de negrura absoluta, algo cambió. En los ojos de Zeus ya no había solo la astucia del estratega, sino el fuego protector del líder. Al ver a sus hermanos, su familia recién recuperada, a punto de ser aniquilada, un poder nuevo, primordial, surgió de su interior. Quizás fue un destello, un trueno distante, el primer anuncio de su soberanía. Los hermanos, sintiendo esa energía, esa voluntad indomable, se irguieron. No con la fuerza de dioses en su plenitud, sino con la desesperada unidad de aquellos que no tienen nada más que perder. Hades, con un susurro, convocó sombras que confundieron al titán. Poseidón golpeó el suelo y la tierra misma pareció protestar bajo los pies de Cronos. Hera, Deméter, Hestia, cada uno, a su manera incipiente, se convirtió en una distracción, un obstáculo. Y Zeus, en el centro de la tormenta, desató su furia divina. No fue la calculada precisión de la pócima, sino el estallido crudo del poder naciente. El enfrentamiento fue brutal, el destino del cosmos pendiendo de un hilo. Pero la tiranía nacida del miedo rara vez resiste la acometida de la esperanza unida. Con un golpe que resonó a través de las edades, Zeus logró lo impensable. Cronos, el invencible, fue derribado, humillado, forzado a retirarse, su reinado quebrado. El silencio que siguió fue el de un mundo que contenía la respiración antes de exhalar en un suspiro de alivio que barrió las estrellas. Los 6 hijos de Cronos estaban libres. Juntos, por primera vez, miraron a Zeus, y en sus ojos no solo había gratitud, sino el reconocimiento de un nuevo amanecer, y de quien los había guiado hacia él. Zeus, el hijo oculto, se había desatado, y al hacerlo, había desatado también el futuro. Cronos había sido vencido en esta batalla, su tiranía sobre su propia sangre, rota. Pero el cosmos era vasto, y los titanes que aún le eran leales, muchos. Este rescate era solo el primer trueno de una tormenta que cambiaría el universo para siempre. La titanomaquia, la gran guerra de los dioses, apenas comenzaba a gestarse en el horizonte, y Zeus, ahora rodeado por sus hermanos, sabía que su destino apenas había comenzado a desplegarse. La pregunta ya no era si podía enfrentarse a su padre, sino si podría liderar a los dioses hacia una nueva era. La respuesta aguardaba en las llamas de la guerra venidera. Non feci vaciller